Hermanos, ¿cómo están todos? Todos bienvenidos, ¿verdad? A este evento tan importante que tenemos, sobre todo de este tema, un tema, déjame la hora porque no se me va el tiempo. Sí, hermanos, un tema muy importante porque esa es la vida nuestra. Es la vida nuestra el hecho de estar en Cristo. Entonces, este tema es el tema, diríamos que es radical, que es lo que domina todos los demás temas, y que todos los demás temas están sumergidos en este tema. Es decir, las etapas de la salvación, como son, pues, la justificación, la fe, el arrepentimiento, la santificación, también el llamamiento que el Señor te da, el llamamiento para cuando Él te llama a ti, en el momento de que te evangelizan. Esas etapas de la salvación son etapas, pero esas etapas están sumidas dentro de este tema. Y ahorita voy a explicar por qué. Por qué motivos. Todas esas cosas dependen de esto. Y eso es lo que es importante comprender este tema, que a veces, como dicen muchos hermanos, que es un tema que no se ha entendido muy bien, que no se ha conocido muy bien. Ay, bien escuchada bien la voz. Bien, hermanos, hace hermanos 45 años que yo me casé. Vamos a decirle de ahí. Y parece que fue hace 45 años. Sí. Bueno, ese es el momento, hermano, del casamiento. Cuando yo me casé con mi esposa, esa fue la mujer que Dios me dio, la que Él escogió para mí. Esa fue la mujer que yo necesitaba en mi vida. Todas mis deficiencias que yo tenía, las encontré en mi esposa. Ahí me fortalecí. Y todo lo que a mí me faltaba lo tenía en ella. Ella siempre fue para mí la otra mitad que yo requería para mi vida. Y saben que el Señor me la escogió. Me la escogió a mí porque desde que el Señor desde que yo la conocí a ella, andaba como muy alejada de mí porque tenía un novio ella. Tenía novio de 10 años, ¿me imaginas? De noviazgo. Yo la había visto, pero andaba con novio. Entonces era muy complicado para mí, pues, competir con un hombre. Cuando yo andaba a caballo, él andaba en camioneta del año. Venía del rancho de hombres. Entonces era muy difícil para mí competir con un hombre así. Sin embargo, el Señor, estamos seguros, tanto mi esposa y yo, que tanto Él me dio a mí para con ella, como también me la dio a mí para. Porque déjenme les comento nada más antes de pasar al tema. Y este tema esto lo explico porque es parte del tema. No estoy nada más tomando tiempo. El Señor, hermanos, cuando yo estaba en Reynosa, yo me tuve que ir a Monterrey y sabía que estaba ahí aquí en Reynosa en una iglesia donde el Señor nos salvó a nosotros, una iglesia pentecostés. Y yo me fui a Monterrey, y en Monterrey yo pensaba en ella, aunque tenía novio. ¿Cómo se puede decir? ¿Era un adúltero o no era un adúltero? Tenía novio. No, estaba solo. Sí, estaba solo yo todavía. Entonces, hermanos, pero yo no saben lo que yo hice. Bueno, yo oré al Señor allá. Me acuerdo muy bien porque yo estaba en Monterrey, en la central de autobuses, y yo venía para Reynosa. Y cuando yo venía, yo iba a llegar a la iglesia, justamente me bajaba ahí en una parada, y era un viernes. Y entonces yo me acuerdo que ese día había reunión de jóvenes, éramos todavía jóvenes nosotros.
Ya han pasado los años y por fin he regresado a mi terruño querido. Sí. Entonces, hermanos, yo me acuerdo que en Monterrey, estando en la central de autobuses, yo oré al Señor y le dije: Señor, ¿tú sabes que esta muchacha es hermana en Cristo? Pues me gusta, pero no sé cómo hacerle para acercarme a ella. Era para mí muy difícil, estaba para mí muy alta. Y le digo por eso, porque yo la veía andar en camionetas del año y yo andaba a pie. Y para mí se me hacía muy difícil. Entonces, yo le dije: Señor, yo quiero conocerla, pero no sé cómo acercarme a ella. Es que nomás te pido que me ayudes en ese sentido. Y lo demás, déjala a mi cuenta. Y me acuerdo que yo llegué a Reynosa, me paré y me bajé y llegué a la iglesia. Y estaban ahí en la iglesia de los hermanos. Y estaba mi esposa platicando con un hermano, que justamente ese hermano fue el que me trajo a mí el Señor. Isaías López Castillo es el nombre de él. A través de él, el Señor me trajo a mí a su reino. Él me presentó el Evangelio y me estuvo a mí. Y fíjense lo que importante es cuando uno busca a la gente para que conozca al Señor. Porque yo, cuando llegué a la iglesia Pentecostés, pues yo me acuerdo que yo llegué y veía a los hermanos que estaban ahí orando y hablando lenguas y cuánta cosa que hacían ahí en la iglesia. Y yo me quería ir y el hermano fue y me detuvo. O sea, lo que quiero decir es que es tan importante que tú detengas a la persona y le insistas en que conozca al Señor. Total, que cuando yo llegué ahí a la iglesia, ella estaba con el hermano que era muy amigo mío. Y cuando yo la vi con él platicando, dije: Señor, esta es la señal. Porque cuando yo voy a ir con él, ¿verdad?, para saludarlo, y de pasadita, pues ahí me la presento. Entonces, hermano, yo me acuerdo que yo me acerqué a Isaías López, un hermano en Cristo, y apenas me saludó él y dije: hermano, ahorita vengo. Y me dejó con ella. Y así empezó, hermanos, nuestro noviazgo, pero se concretó, hermanos, en un matrimonio. Y hace 45 años, eran las 4 de la tarde con media hora, estábamos allí en la casa de mi suegra. Y había llegado el juez para casar, el juez de registro civil para casarnos. Cuando yo llegué a la casa, yo a mi esposa siempre la vi como una mujer muy fuerte, inquebrantable, que tenía tanta certeza en lo que decía ella, que yo para mí era muy débil. Yo la veía muy fuerte a ella, siempre tenía tanta certeza en lo que decía, en lo que hacía. No dudaba nunca de nada de las cosas que decía. Pero esa vez que yo llegué a la casa y entré ahí, pregunté por ella y me dijo mi suegra, dijo: ahí está Norma, pero está en su cuarto y se quiere desmayar. Digo: ¿cómo es posible que se quiera desmayar mi esposa? Yo nunca lo conozco en ese sentido. Hermano, le afectó un poco. Digo: ¿qué voy a hacer? Ahora que me case, ¿con quién me casaré? Entonces, hermanos, ella salió y empezó el momento del matrimonio. Y ese es el momento. Hasta ese momento, hermanos, yo era un hombre soltero, ¿verdad? Podía decir cualquier cosa, entre comillas, porque no es cualquier cosa. Pero yo era un hombre libre, totalmente libre. Pero en cuanto a la pluma, cayó la tinta de la pluma ahí en ese documento, y se sintió cayó la firma mía, hermanos. A partir de ese momento, yo ya no fui libre ya. Quedé totalmente esposado, atrapado por mi esposa. Y hasta el día de hoy no puedo liberar. Porque el Señor dice que lo que Dios unió, pues no lo separe el hombre. Entonces, hermanos, así fue como yo ya me uní con mi esposa. Pero esta es la unión. Aquí quiero yo empezar con esto, porque es la unión que tenemos. Ahora, esta unión con la esposa de uno trae también consecuencias, porque
no solamente llegó a ser mi esposa o sea, había un documento, yo no sentí si, como la pasada comenté yo esto, no sentí si estaba casado o no estaba casado, pero ya estaba atado por un papel. Así que era muy complicado para mí. Entonces ya estaba unido. Pero en esta unión con mi esposa, no solamente se hizo eso, sino que también ella tomó todo lo mío, hermanos. Pues que yo no tenía nada. Así que no le podía dar muchas cosas. Así que no agarró mucho de parte mía. Pero ¿saben qué tomó de mí? Mi apellido. Y entonces ella ya no se llamó Norma Gómez Garza. Era Norma Gutiérrez. Y ni siquiera eran unos de Gutiérrez, porque ya ven que se ponen que la señora de Gutiérrez. Entonces cuando nos casamos y fuimos nosotros a nuestra luna de miel, la primera vez cuando salimos allá, ya para finalizar, estábamos en Puerto Vallarta. Y entonces dijo una señora que estaba por ahí, cuando ve a mi esposa, pues mi esposa era de agencia, hermanos. Recién sacada de agencia. Imagínense, y yo también. Estábamos los dos con llantas nuevas, ¿no? Todo nuevo. Era de llavazo solamente, entonces ahí estábamos los dos. Y entonces, hermanos, dijo una señora a mi esposa, estando así, imagínense que estaba tan jovencita. Yo jovencita, no tan joven, pero sí estaba jovencita para como estamos ahora. Ahora ya hemos corrido muchas millas ya, ¿no? Mucho millaje, pero somos de los clásicos. Entonces, hermanos, le dijo una señora a mi esposa, le digo, señora, porque jamás había escuchado esas palabras, que le dijeran señora, o sea, cambió su estatus completamente. Y es exactamente lo mismo con nosotros, hermanos. Ahora, antes andábamos en este mundo de pecado, andábamos en la corriente de este mundo, pero el Señor tuvo compasión de nosotros y Él nos unió a Él, nos juntó. Ahora, déjenme explicar este detalle. Esta unión de mi esposa y yo, y también la suya con su esposa, es una unión que es bilateral, porque los dos están de acuerdo con esto. Los dos están de acuerdo con esta unión, los dos están de acuerdo en firmar. Pero la cuestión es que en el Señor, hermanos, es una unión, no es bilateral, es una unión unilateral. Y esta unión, hermanos, comenzó desde la eternidad. O sea, no comenzó, por eso dije yo, hermanos, que la unión con Cristo es el fundamento de todas las demás doctrinas que tenemos. O sea, todo está fundamentado y sustentado, está sumergido en la unión con Cristo. Por eso, entender la unión con Cristo o en Cristo, yo leí de pasada de un hermano que decía, bueno, es un teólogo, no sé si lo han oído de él, es James Montgomery Boyce, ¿verdad? Él dice en su teología que solamente las cartas de Pablo se mencionan 164 veces, solamente sin contar hebreos, menciona 164 veces. Aquí hay algo que se me está haciendo la boca. 164 veces menciona la unión con Cristo, donde se menciona en Cristo, pero esas palabras que se mencionan de esa manera. Entonces, hermanos, la Biblia las cartas de Pablo tienen más o menos 83, 84 capítulos. Gracias, aproximadamente. Y se componen casi como por 100 páginas. Es increíble porque esta es la centralidad de este tema. De que en 100 páginas, hermanos, tiene 164 veces que el apóstol menciona este tema, sin contar Hebreos y las demás cartas, solamente. Quiere decir que el apóstol Pablo
estaba saturado de esta doctrina, la entendía perfectamente. Y es lo que quiere el Señor, que tú y yo la entendamos. Porque el día que tú la entiendas, vas a dormir feliz. Vas a dormir feliz porque vas a saber y vas a creer que tú estás unido a Él, no porque tú lo hayas decidido, sino porque Él lo decidió. Pero en el presente, Él te lo hizo saber. Por tanto, dice Pablo, quería ver, hermanos, mencionar un detalle que Lutero mencionó con referencia a este punto. Lutero escribió una carta, un libro pequeño, que se llama La Libertad Cristiana. Y en este escrito tiene unas 20 páginas más o menos, este libro este escrito de Lutero. Y en este escrito él menciona acerca de la unión con Cristo. Y vean qué interesante es, en la cuestión de que todas las cosas que son tuyas, ahora son de tu esposa. Y todas las de tu esposa son también ahora de él. Y todos comparten las mismas cosas. Ya no son dos, sino ahora son uno. ¿Entiende esto? El Señor quiso ilustrarlo en las Escrituras de diferentes formas. Hay en el reino inanimado, por ejemplo, pues en la arquitectura, él menciona el edificio, ¿no? Menciona que estamos edificados. Ahí ilustran precisamente que estamos, y como Pedro también dice, que somos piedras vivas, que estamos unidos como ladrillos unos con otros, estamos pegados, estamos unidos, y todo esto está en Cristo. De manera, hermanos, que así es la unión. En el reino vegetal, pues están los pámpanos también. Y qué increíble esa forma del Señor, que el Señor enseña, que sin Él nada podemos hacer. O sea, el hermano Wilson habló muy bien cuando empezó el tema, un tema muy ilustrativo, para poder entender justamente esto, pero acerca de los pámpanos, porque somos pámpanos y que nuestra vida no depende de cuánto hagamos o no, sino depende de estar pegados al pámpano, al árbol. Entonces eso es en ese reino. También el Señor lo ilustra a través del cuerpo humano, porque lo hace del cuerpo y la cabeza. Imagínese, hermano, la cabeza sin cuerpo. Es como cuando dicen que andan la cabeza ahí volando, ¿verdad? Y que andan los que andan asustando a la gente, que anda una mujer sin cabeza, dicen. Me acuerdo que había una, hermanos, había una en donde yo trabajaba, había un área y decían que allí andaba una mujer sin cabeza. Y un día andaban unos muchachos ahí limpiando. Y me dicen, oiga, usted va a estar aquí. Yo trabajaba de noche. Digo, sí, aquí estoy en esta área. Digo, ¿por qué? Dijo, no, es que pues andamos aquí limpiando y dicen que aquí sale una mujer sin cabeza, con ojos destellantes. Sí, bueno, esas cosas. Pero aquí, hermanos, es el punto de que si tu cuerpo no tiene cabeza, estás descabezado. ¿Verdad? Y pierden la cabeza, los que se divorcian pierden la cabeza, andan ahí. Imagina que una cabeza andando volando siempre por acá también. No puede ser. Tiene que andar uno con el otro pegado. Tiene que ser. Y esta unión, el Señor no la comenzó aquí, la comenzó allá. Ahora déjenme leerle lo que dijo Martín Lutero, porque si no se me va a olvidar. Martín Lutero escribió un escrito, porque es un escrito que consta como de unos 20 páginas aproximadamente. Se llama La Libertad Cristiana. Y Martín Lutero dijo así, no solo la fe
compenetrando el alma íntimamente con la palabra de Dios, dotándola de gracia, libertad y bienaventuranza, sino que la misma fe une al alma con Cristo, dice Lutero. Como la esposa con su esposo, de tales desposorios resulta, según el apóstol Pablo, que Cristo y el alma forman un solo cuerpo, de manera tal que todo cuanto ambos poseen, bienes, dicha y también desdicha, dice Lutero, también, todo, en fin, lo poseen en común. O sea, sus deudas y también los bienes que tienen, todos son cosas que pertenecen al matrimonio. Esto es lo que a Cristo de por sí pertenece, dice. Lo que a Cristo pertenece pasa a pertenecer también a nosotros. Lo que Él posee es también nuestra posesión, dice Lutero, ¿no? Así que, dice, de la misma manera, no dispone el alma de la maldad. Dice, aquí comienza lo que es el gozo del trueque. Y ahora escuche bien esto que le voy a leer. Escúchelo muy bien, porque esto es increíble lo que dijo Lutero. Dice, Cristo es Dios y hombre, pero jamás ha cometido pecado. Ese es nuestro esposo, ¿no? Jamás ha cometido pecado. Su justicia es invencible, eterna y omnipotente. Al apropiarse Cristo del pecado del alma creyente en virtud del anillo de bodas de esta, es decir, por su fe, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, como, no que lo cometiera, sino que como si lo hubiera cometido. Dice, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en Él. ¿Me entienden, hermanos? Cuando el Señor te une a ti, todos tus pecados son absorbidos y entonces perecen en Cristo. Esa es la unión con Cristo. Dice, sigue diciendo, dice, que no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Porque eso es simple y sencillamente por estar unido a Cristo. Porque no hay ningún pecado que sea capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. Así que, hermanos, nosotros, el Señor nos salvó. Déjenme decirles un poquito de la forma cronológica cómo el Señor nos ha salvado. O sea, cómo no nos ha salvado, sino que cómo Él nos unió. Todo lo que sucede en nuestra vida cristiana, todo depende de esta unión con Cristo. Porque desde desde el libro de los Efesios, capítulo 1, hermanos, vamos a ver este pasaje. Quiero que lo lean conmigo y que se les quede. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Esos pasajes ya se han leído aquí. Pero quiero que lo vean ahora en una cadena de línea cronológica en cuanto a esta unión con Cristo. Dice el apóstol Pablo, dice, bendito sea Dios y Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en qué, hermanos? En Cristo. Ahí está la frase. Nos bendijo. ¿Cuándo fue eso, esa bendición, hermanos? En los lugares celestiales. ¿Cuándo? Bien, vamos a seguir leyendo. Según nos escogió en Él, otra vez viene la palabra, la frase, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y lo demás Él dice, sigue leyendo, y todo lo que el Señor está haciendo, hermanos, es no para tu gloria, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos otra vez en Él. ¿Ven? Ya leímos 3 veces, nada más aquí en esta sección, ya leímos 3 ocasiones que menciona en Él. Y esto sucedió, hermanos, en el pasado. Y luego seguimos en el capítulo
En segundo de Timoteo, que el hermano Wilson lo cita muy seguido, es un pasaje también que quiero relacionarlo también aquí para ver el momento. Capítulo 1, versículo 9. Y ya debíamos saberlo todo de memoria porque es muy citado. Y entonces dice la palabra de Dios, conociendo esto, no, es segundo de Timoteo. Sí. Dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. O sea, hay un propósito de Dios. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿La gracia que nos fue dada en qué? En Cristo Jesús. ¿Cuándo fue eso? Antes de los tiempos de los siglos. Entonces ya quedó claro que la unión con Cristo, hermanos, no comienza ahorita. No comenzó cuando tú fuiste salvo. No, ya toda la elección de Dios, toda su predestinación que Él hace, solamente la hace a los que están en Cristo. Amén. Así que, hermano, la cuestión va a ser ahorita descubrir si estamos en Cristo, ¿no? Porque esa es la verdad. Ahora, hermanos, esto que hemos leído son declaraciones, ¿verdad, hermanos? El Señor lo ha declarado, que así es, para aquel que está en Cristo. Se lo ha dicho de esa manera. Así que, eso es la voz del Señor. Él lo atestigua de esa manera. Y esos son los hechos y sus declaraciones. Así que, lo que quiero enseñar este día, porque va a ser el capítulo 4, que vamos a hablar sobre la identidad con Cristo, es nuestra identificación. Y la otra es, después cuando el Señor nos unió con Cristo, después también, cuando el Señor vino a este mundo a realizar la obra expiatoria suya, a consumar su obra, también estábamos en Cristo, porque ahí seguimos leyendo en Efesios 1:7, dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. ¿En quién? En Cristo, otra vez, Efesios 1:7. Y aquí ya nos ubicó ahora en el momento de la consumación, el momento cuando Él consumó la obra salvífica. Es decir, cuando el Señor vino a este mundo y vino a expiar nuestros pecados. Y lo hizo, dice la palabra aquí una vez más, en quien tenemos redención por su sangre. Esto lo llevó a cabo el Señor cuando vino a la cruz del Calvario. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así que, hermanos, y también pues tenemos esto. Y también, hermanos, el estar en Cristo nos conduce también incluso hasta cuando morimos, ¿verdad? Hasta morir en Él, porque eso lo dice el Señor, el apóstol Pablo a los tesalonicenses. El pasar, dice el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalónica, en esta carta el apóstol establece las palabras, con estas palabras dice así, primera carta, capítulo 4, versículo 14, Timoteo. Primera carta a Tesalónica 4, versículo 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Así que ya estamos hablando de esto. Porque por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que, hermano, ya hasta en la muerte también. Es decir, desde antes, cuando Él vino a este mundo, ya estábamos en Él. Y también cuando morimos, estamos en Él. Y también lo estaremos en la glorificación. Así que no hay un espacio en la vida del creyente. El creyente vive, hermanos, en la mente de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora, esto todo tiene que ver con la unión con Cristo. Y dijimos que todos los demás temas están subsumidos, están sumergidos dentro de este tema. Por eso la importancia de conocer esto. Ahora bien, vamos a ir al momento, hermanos,
de la verdad en cuanto ahora sí el tema que quiero expresar. En Romanos capítulo, todo esto es verdad porque el Señor lo ha declarado, pero la cuestión es, bueno, yo hermano sé que esto es verdad, pero ¿cómo me apropio yo de esto? ¿Cómo puedo yo apropiarme de esto? Porque yo, es que no lo siento, hermanos, no lo experimento, dicen los hermanos, ¿no? Hay momentos en mi vida que yo no lo puedo experimentar. Entonces, ¿cómo dice el Señor que tú tienes que apropiarte de esto? Y Romanos capítulo 6, que ese es el tema de hoy, capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Perdón. De tal manera, hermanos, que esta es la cuestión aquí. Aquí estamos ya, hermanos, ante una cuestión de la palabra. La palabra aquí que vamos a exaltar es la palabra considerar. Esta palabra considerar, porque ese es el punto principal de todo lo que el Señor ha dicho aquí. Todo tiene, la forma de apropiarte tú de estas verdades, de poder vivir, de creer, la única forma es considerar. Y también es que la palabra considerar significa habla de contabilidad, de hechos mercantiles, de llevar la cuenta de algo, de llevar un registro de cosas. Imagínense, David llevó un registro de sus hechos cuando se enfrentó al gigante, ¿verdad? Él cuando se enfrentó al gigante llevó un registro. ¿Y qué hizo David cuando se enfrentó al gigante? Pues sacó sus memorias y las trajo otra vez y las puso delante de él. Y dijo, bueno, pues él dice que yo soy un perro, pero yo vengo, él dice que viene a mí con lanza y jabalina y todas esas cosas, pero cuando David lo vio con los ojos de Dios, y Dios es todopoderoso. Por eso cuando él lo vio, bueno, dice que medía aproximadamente como 3 metros el gigante, pero cuando David lo miró, hermanos, no lo vio así, sino que lo vio así, como una garrapata, como una hormiga, así lo vio de esa manera, y se lo declaró, se lo dijo, que le iba a cortar la cabeza. Entonces, hermanos, o sea, estaba tan seguro, pero esa seguridad la tenía porque él hizo las cuentas. ¿Y qué significa eso? Que consideró. Amén. Así que, hermanos, en el mundo antiguo, aquí usa una palabra que se llama en griego, sea logizomai. No es como si el que logiza para mí era el logizomai. Es una palabra en griego que usa para esta palabra. Y también se usa muchas veces en las escrituras. Yo leí que eran como más de 112 veces más o menos que la usa. Es tan importante eso. Así que en el mundo antiguo se usaba en el comercio para describir el acto de asentar una cifra en los libros de contabilidad. Si tú debías $10,000, hermano, y alguien pagaba esa deuda por ti, el contador no esperaba ver que si tú sentías que ya tenías la deuda pagada. Simplemente el contador lo que hacía era que le ponía una línea a esa parte y decía, todo está pagado ya. Esas palabras, que todo está pagado, ¿ustedes las conocen? De parte del Señor, cuando Jesús dijo, consumado es. Quiere decir que la deuda que tú tenías, que estás en Cristo, entonces está pagada. Cuando tú vas a los registros de tus pecados que tú tienes, lo que tú sientes, lo que tú experimentas, que no te dejan avanzar, que te ponen zancadillas, pero cuando la única manera de tratar con tus pecados
con tus problemas de derrota. Y muchos hermanos dicen, ya me voy con mi derrota, ¿verdad? Y se van derrotados. Pero hermano, la única manera de tratar con tus pecados no es lo que tú puedes hacer, porque tú no puedes hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Y Él pagó esa deuda. Ahora, lo que te toca a ti es considerar precisamente. El Señor, una vez que hace esto, entonces nos manda que consideremos y que veamos Romanos y lo que el Señor nos dice a través de Romanos capítulo 6, versículo 11. Ahora bien, el hermano Martin Lloyd-Jones, que ya murió, ya pasó con el Señor, él decía que aquí hay un principio rector en este capítulo, en esta sección, sobre todo. En esta parte del capítulo 6 de Romanos hay un principio que rige el capítulo. Y al llegar justamente a esta sección, porque aquí es la primera vez que tú vas a ver la primera exhortación de Pablo en esta carta de los Romanos. Aunque se entiende que las cartas o la carta de los Romanos son cartas que primero son teología, ¿verdad? Es la enseñanza de la doctrina del Señor, y así se menciona, así se nota en la palabra. Y hasta el capítulo 12 vamos a ver la parte práctica del creyente en Romanos. Pero antes de llegar allá, ya el apóstol ya estaba ansioso, andaba como tapón de sidra, ya quería aplicar las cosas que estaba diciendo él. Y dijo, no, hermanos, consideren. O sea, empezó la primera exhortación que hace. Y ese es el principio rector que está aquí. Todo lo que pertenece a Cristo me pertenece a mí. Todo lo que le corresponde al Señor Jesús me corresponde a mí. Si Él tiene deudas, yo tengo deudas. Si Él tiene riquezas, yo tengo riquezas. Así que el apóstol Pablo nos va a llevar aquí en este capítulo a considerar tres aspectos. Nada más en esta sección. Son tres aspectos fundamentales que tú tienes que considerar siempre. Y considerarlo no una sola vez. Eso es algo continuo. Tú tienes que considerarlo continuamente. ¿Qué aspectos vas a considerar? Los vas a considerar, primeramente, que el Señor vino a este mundo y que Él fue crucificado. ¿Lo fe, hermanos? ¿Su crucifixión es un hecho o no es un hecho? Es un hecho, así es. Así que ese hecho del Señor Jesús, lo que le corresponde a Él, lo que Él hizo, como tú estás unido a Él, tú estás sumergido en Él, estás bautizado en Él, entonces también tú fuiste crucificado. ¿Amén, hermanos? ¿Estamos de acuerdo con eso? Para eso es una consideración. Es decir, tomar en consideración, tomar en cuenta. Tienes que tomar en cuenta las cosas. También se dice que el Señor Jesús murió, o sea, fue crucificado, y lógicamente que Él mismo murió. Pero también ese es otro hecho más. O sea, se crucificó porque estuvo vivo un cierto tiempo. Pero también ahí mismo Él murió. Por tanto, es otro hecho más. Todo lo que le corresponde al Señor Jesucristo, por el simple hecho de que tú estás unido a Él, eso es, tú, hermano, tú no lo sientes, ¿verdad que no lo sientes? ¿O sí lo sientes? Yo siento que el Señor fue crucificado. ¿Verdad que no, hermanos? Usted no lo siente así. Eso no tiene que ver con sentirse uno, sino tiene que ver con que el Señor dice que así es. Fue crucificado, fue muerto, y también después de eso fue sepultado. Es otro hecho: crucificado, muerto y sepultado. Ahora, este principio rector
se descubre a través de la lectura del capítulo 6, cuando primeramente, fíjense bien en lo que les voy a decir. En el capítulo 6 usa algunas palabras que son como la conexión para entender este punto. El capítulo 4, perdón, versículo 4 del capítulo 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Y luego dice algunas palabras. ¿Qué palabra usa ahí? Así también. Así también. Ese es el principio rector. Es decir, esa es la parte que tú vas a considerarlo. Que así como le sucedió a él, también tú estás en la misma situación. Así también nosotros andemos en vida nueva. Si el Señor resucitó, pues también yo resucité. Así también, lo mismo, así también. Dice más adelantito, seguimos leyendo el versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ¿qué dice el pasaje? Así también, esa es la consideración. Tú no lo vas a sentir ni experimentar, tú lo vas a considerar, tú lo vas a tomar en cuenta. Tú tomas en cuenta. Y el mejor ejemplo de tomar en cuenta el apóstol mismo en esta carta lo utiliza en el capítulo 4 cuando habla de Abraham. Y Abraham cuando consideró las cosas, fíjense bien, hermanos, antes de seguir leyendo, cuando él consideró los hechos del Señor, dice el capítulo 4, versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, conforme a lo que se le había dicho. Se le había dicho el Señor la promesa. Así que, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Considerar tiene que ver con apropiarte de la palabra de Dios. Tiene que ver con apropiarte de las promesas de Dios. Porque cuando Abraham consideró aquí, él consideró la promesa de Dios y dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cuando tú no tienes esperanza, y Abraham no tenía esperanza porque pues yo ya tenía una edad muy avanzada. Y yo tenía 99 años, hasta el año 100, cuando él tuvo su hijo. Esperó 25 años para tener a Isaac su hijo. Y Sara también ya había pasado el tiempo de las mujeres, de manera que no había esperanzas. Pero había una palabra de Dios que estaba atravesada ahí, y él dejó toda la desesperanza y se sujetó, se abrazó, se asió de la palabra de la promesa de Dios y la creyó contra toda esperanza. Es lo que quiere el Señor para ti. Por tanto, cuando tú tengas problemas en tu vida, no trates de ver si te sientes, porque no te vas a sentir bien. O sea, si tú vas a ver los problemas y vas a ver toda la turbación que hay, toda la turbulencia que hay a tu alrededor, las circunstancias de tu vida, vas a ver cómo todo se bambolea. Pero el estar en la palabra de Dios, eso es lo que a ti te va a traer entonces a la paz. No importa lo que tú veas, el Señor te va a dar la paz cuando tú le crees a Él, por encima de cualquier cosa en este mundo. Así que si seguimos leyendo, dice la palabra de Dios. Dice, eso es lo que dice en este pasaje. Dice, versículo 11, así también, ahí lo vemos una vez más. Así que aquí vemos este principio rector. Todo lo que le pasa al Señor Jesús, también me pasa a mí. Amén. Ese es el punto principal aquí en este detalle. Y quiero, hermanos, hablar acerca de unos momentos sobre, ya mi tiempo se va a acabar. No voy a avanzar mucho, pero al menos, imagínense, hermano, esta es una cuestión de consideración. Déjenme ilustro con este tema. Imagínense, hermanos, usted a un hombre que se llama, vamos a ponerle, Emanuel, uso su nombre.
Sí. Imagínense el hermano Eddie, que cuando todavía no era cristiano, ¿verdad? Vivía en la indigencia. Andaba de indigente, perdón que lo puso así. Extrema durante muchos años. Más de 30 años anduvo de indigente de hermano. Dormía en las calles, vestía ropas andrajosas y buscaba comida en los contenedores de la basura. Ahí estaba el hermano Eddie ahí. Hoy tiene su restaurante. Este día. Entonces, dice, su mente estaba totalmente programada para la supervivencia diaria. Su identidad era de un mendigo. Así era, así vivía. Pero un día, de esos días, llegó un abogado con él. Y ese abogado, cuando lo localiza, le informó que era un familiar suyo, que era multimillonario. Pues le dejó a él una herencia de $50 millones. Consigue el teléfono. Deja esa. Entonces, hermanos, el hermano, cuando él ve esto, él está habituado todos los días a levantarse con el estómago rugiendo de hambre, ¿verdad? Ir a buscar en los contenedores la comida. El abogado le dijo que él era un millonario, que en la cuenta bancaria estaba ya $50 millones, estaban a su nombre, todas las taxas estaban pagadas, no tenía ninguna deuda ahí, él podía ir en cualquier momento a sacar algún depósito de ahí. Pero la mañana siguiente, volvió a la calle del hermano, todavía. Y aquí está precisamente lo que es la consideración, ¿verdad? Él, cuando se levanta en la mañana, tenía dos opciones para considerarse. Una, que era mirarse a sí mismo y las circunstancias de él. Olvidarse de lo que se le había dicho. Se le dijo que era millonario, pero él se olvidó y él siguió con su vida de mendigo, andrajoso y, ¿cómo se llama? Nos dice que quiere, ya no se había bañado, ¿verdad? Entonces, hermanos, él siente frío y su estómago ruge. En ese momento tiene dos opciones. Para mí, los sentimientos, puede verse con las manos sucias y correr por buscar comida, o también puede quitarse esas cosas y entonces creer lo que le dijo el abogado. Porque el abogado que le dijo está sustentado en el banco. Y en el banco está una cuenta que está a su nombre. Y cuando va al banco cuando sigue el banco, en el banco no le pregunta si él siente que es rico. Porque el banco, cuando lo ve a él, lo ve como un multimillonario. Hermano, así me invita. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede aquí. Ahora, hermanos, esto es lo que sucede aquí. En esto. Cuando consideras, el Señor ya hizo su depósito en la cruz del Calvario. ¿Cree usted esto? Amén. ¿Considera esto usted? ¿Lo considera? Amén. Bien, entonces considéralo. Dios cerró la cuenta de tu viejo hombre y te unió en la riqueza de la vida en Cristo Jesús. En el registro del cielo estás muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Crees esto tú, hermano? El hábito viejo permanece todavía, tu carne todavía te está diciendo cosas. Pero entonces la orden de Romanos capítulo 6, versículo 11, es que tú te apropies de esas verdades y que consideres tu estatus ahora con Cristo Jesús. Que consideres que el Señor te unió a ti desde antes que el mundo fuese. Que Él te unió a ti, estabas unido a Él cuando vino a este mundo y murió por ti. Y te lo hizo saber el día que te llamó a ti. Porque hay un momento en que Él te llamó. Y tú te diste cuenta de eso. Tú no sabías, andabas por este mundo vagando y no sabías nada, pero un día el Señor te llamó. Y entonces te llamó y te dio a conocer todas esas riquezas que eran tuyas, que tú andabas de un mendigo aquí. Pero ahora tú ya
como el hijo pródigo, pues también ahora se apropió, dijo, ahora voy a mi padre. Amén. Así que hermanos, no voy a avanzar más porque ya tengo mi tiempo, pero si entendieron esto, hermanos, me doy por satisfecho. Claro, gracias. ¿Verdad? Así que hermanos, espero que el Señor nos ayude a todos y podamos saber que es considerando, o sea, es la única palabra que tú debes de grabar en tu mente y nunca dejarla cada día. Tú vas a considerar cada día sus misericordias, vas a considerar cada día. Imagínense, hermano, cuando uno empieza a darse cuenta, hermano Wilson, de toda la vida, de que el Señor nos salvó, todo como el Señor te ha dado, todo. Empiezas a verlo y a darte cuenta. Haz memoria de tus misericordias, échalas y considéralas. Es así como entonces tú andarás volando como las águilas. Y si no, pues andarás como que una gallina que no vuela volando. Hermano, Dios bendiga, brother. El pato feo. Mi hijo, el menor, íbamos al supermercado y él en el carrito ponía lo que él quería. Y yo le decía, hijo, eso no vamos a comprar ahorita. No sé, dijo, tú muéstrale la tarjeta. O sea, básicamente ahí está el poder en la tarjeta, pero la tarjeta ya sabe cómo funciona, ¿no? Alguien tiene que pagarla. Y ya cuando ya le expliqué a él cómo era la cosa, dijo, o sea, que te cobra. Y luego, gracias, mucho hay que han pagado. ¿Vale? Qué bueno que nos ejemplo.